La camioneta se detuvo frente a la bomba número 3 exactamente a las 3:33 de la madrugada. Roberto lo recuerda porque miró el reloj justo cuando las luces del vehículo se apagaron. Del interior no bajó nadie, absolutamente nadie. Pero la puerta del conductor se abrió lentamente, rechinando en el silencio de la noche. Roberto esperó. 5 minutos, 10 minutos. La puerta seguía abierta, el motor apagado y nadie alrededor. Cuando finalmente se armó de valor para acercarse y revisar el interior de la camioneta, lo que encontró en el asiento trasero lo perseguiría cada noche del resto de su vida. Pero antes de continuar con esta historia, si el contenido de terror te gusta, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo hace que sigamos trayendo estas historias que te quitan el sueño. Ahora sí, volvamos con Roberto y lo que descubrió esa madrugada. Roberto Mendoza llevaba trabajando turnos nocturnos en gasolineras desde hacía casi 12 años. Primero en Guadalajara, luego en varios puntos de la carretera que conecta Jalisco con Michoacán. Había visto de todo. Borrachos, accidentes, peleas, gente huyendo de algo o de alguien, pero nada lo había preparado para lo que viviría durante 3 noches consecutivas en aquella estación de servicio a las afueras de La Barca. La gasolinera estaba estratégicamente ubicada en un punto donde los viajeros nocturnos necesitaban reabastecerse antes de continuar hacia destinos más lejanos. Era una zona de paso, solitaria, rodeada de campos de cultivo que de noche parecían extenderse hasta el infinito. Roberto era el único empleado en el turno de 11 de la noche a 7 de la mañana. Su compañía durante esas 8 horas eran las cámaras de seguridad, una radio vieja que captaba señal de forma intermitente y el zumbido constante de los refrigeradores de la tienda de conveniencia. La primera noche extraña comenzó como cualquier otra. Había despachado gasolina a un par de tráileres, a un taxi que hacía ruta larga y a una familia que viajaba de emergencia. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada cuando la radio comenzó a fallar. Primero fue estática, luego silencio total. Roberto intentó sintonizar otra estación, pero el aparato simplemente no respondía. Lo apagó y siguió con su rutina, limpiando el mostrador, organizando los productos, verificando los niveles de los tanques subterráneos. Fue entonces cuando escuchó el golpe, un sonido seco y contundente contra la ventana de la tienda. Roberto levantó la vista esperando ver un pájaro desorientado o quizás un insecto grande. No había nada. La noche afuera era tan negra que las luces de la gasolinera apenas iluminaban unos metros más allá de las bombas. Todo lo demás era oscuridad absoluta. Volvió a concentrarse en su trabajo cuando el golpe se repitió, esta vez más fuerte, y luego otro y otro, como si alguien estuviera tocando el vidrio con los nudillos, pero con una fuerza antinatural. Roberto se acercó a la ventana y pegó la cara al cristal intentando ver hacia afuera. Las luces interiores creaban un reflejo que dificultaba la visión, así que apagó algunas lámparas. En la nueva penumbra pudo distinguir algo, una figura, parada justo del otro lado del vidrio, una silueta humana, completamente inmóvil. Roberto sintió cómo se le erizaba cada vello del cuerpo. La figura no se movía, no respiraba visiblemente. Simplemente estaba ahí, mirando hacia adentro. Instintivamente Roberto dio un paso atrás, parpadeó, y cuando volvió a abrir los ojos, la figura había desaparecido. Corrió hacia la puerta, la abrió de golpe y salió al exterior. La brisa nocturna era fría y el sonido de los grillos llenaba el aire. Caminó alrededor de la tienda, revisó detrás de los exhibidores, entre las bombas, incluso se asomó al baño exterior. Nada, nadie. Como si aquella presencia nunca hubiera estado ahí, volvió adentro con el corazón acelerado y decidió revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad. Rebobinó hasta el momento del primer golpe. En la pantalla se veía claramente la tienda, el mostrador donde él había estado trabajando, la ventana, pero afuera, en el lugar exacto donde él había visto la figura, no había absolutamente nada. La grabación mostraba la noche vacía. Sin embargo, en el audio de la grabación se escuchaban claramente los golpes. 1, 2, 3, 4. Golpes que según la cámara nadie estaba produciendo. Roberto no durmió esa noche.
Cuando llegó el relevo de la mañana, le contó lo sucedido a su compañero del turno diurno, un hombre mayor llamado don Fermín. El anciano escuchó la historia sin interrumpir, asintiendo lentamente. Cuando Roberto terminó, don Fermín suspiró y dijo algo que lo dejó helado. No eres el primero al que le pasa. El muchacho que estuvo antes que tú renunció por lo mismo. Y antes de él hubo otros 2. Roberto preguntó por qué nadie le había advertido. Don Fermín simplemente se encogió de hombros y respondió que quienes administraban la gasolinera preferían que los nuevos empleados no supieran nada, porque de lo contrario nadie aceptaría el turno nocturno. A pesar del miedo, Roberto necesitaba el trabajo. El pago del turno de noche era significativamente mejor y tenía 2 hijos que mantener. Decidió volver esa noche, pero esta vez preparado. Se llevó una linterna potente, su teléfono celular completamente cargado, e incluso consideró llevar algo para defenderse, aunque no sabía muy bien de qué o de quién tendría que defenderse. La segunda noche comenzó tranquila, demasiado tranquila. No llegó ningún cliente durante las primeras 4 horas, ni un solo vehículo pasó por la carretera cercana, lo cual era extremadamente inusual. Roberto mantenía la vista fija en las cámaras y cada pocos minutos salía a dar una vuelta por el perímetro de la estación. Todo parecía normal hasta que, alrededor de las 3 de la madrugada, las luces comenzaron a parpadear. No era un parpadeo normal causado por una falla eléctrica. Las luces se apagaban y encendían siguiendo un patrón. 3 rápidas, 2 lentas, 3 rápidas, como un código Morse. Roberto no sabía Morse, pero la repetición constante del patrón era inquietante. Revisó el panel eléctrico, pero todo parecía funcionar correctamente. Los fusibles estaban bien. No había ninguna razón técnica para ese comportamiento de las luces. Mientras inspeccionaba el panel, escuchó un nuevo sonido. Esta vez no eran golpes, era un arrastre, como si algo pesado estuviera siendo arrastrado sobre el concreto afuera. El sonido venía de la zona de las bombas. Roberto tomó su linterna y salió cautelosamente. El arrastre continuaba, pero no lograba ubicar exactamente de dónde provenía. Se movía. Parecía rodear toda la estación, yendo de un punto a otro sin seguir una trayectoria lógica. Entonces lo vio. En el suelo, bajo la bomba número 3, había un rastro, una marca húmeda y oscura que no había estado ahí minutos antes. Roberto iluminó el rastro con su linterna y lo siguió con la mirada. La marca formaba un camino que iba desde la bomba hasta la carretera y luego desaparecía en la oscuridad. Pero lo más perturbador era que el líquido, cualquiera que fuese, estaba fresco. Brillaba bajo la luz, y cuando Roberto se agachó para examinarlo más de cerca, el olor que percibió lo hizo retroceder de inmediato. No era gasolina, no era aceite, era un olor metálico, denso, inconfundible, sangre. Roberto corrió de vuelta a la tienda y cerró la puerta con seguro. Sus manos temblaban mientras marcaba el número de emergencias, pero cuando llevó el teléfono a su oído, no había tono. La línea estaba muerta. Intentó con su celular, sin señal, completamente sin señal, cuando usualmente ahí siempre había al menos 2 barras de cobertura. Estaba completamente aislado. Las luces seguían con su parpadeo rítmico. El arrastre había cesado. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Roberto se quedó inmóvil detrás del mostrador, con la linterna en una mano y un palo de escoba en la otra, sintiéndose completamente ridículo e indefenso. Los minutos pasaban con una lentitud agónica. Cada segundo parecía estirarse eternamente. Entonces vio movimiento en las cámaras. La pantalla mostraba la zona de las bombas y ahí, clara como el día pese a ser grabación nocturna, había una figura. Era humanoide, pero se movía de forma extraña. Sus extremidades parecían demasiado largas. Su forma de caminar era errática, como si las articulaciones se doblaran en ángulos imposibles. La figura se acercó a la cámara, levantó lo que parecía ser su cabeza y miró directamente al lente. Roberto sintió que sus piernas cedían. En la pantalla no podía distinguirse un rostro definido, solo oscuridad. Una oscuridad que parecía absorber la luz alrededor. La criatura, o lo que fuera, permaneció inmóvil frente a la cámara durante casi un minuto completo. Luego, lentamente, levantó lo que parecía ser un brazo y señaló directamente hacia la tienda.
hacia donde Roberto estaba escondido. El despachador no pudo soportarlo más. Apagó el monitor de las cámaras, apagó todas las luces que pudo y se escondió en el pequeño almacén trasero, entre cajas de productos y bidones de aceite. Allí permaneció, en completa oscuridad, escuchando. Durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, Roberto escuchó sonidos que su mente no podía procesar completamente. Rasguños en el metal, respiraciones pesadas que no sonaban humanas, el tintineo de las campanas de la puerta como si alguien la estuviera tocando suavemente desde afuera, y voces susurrantes que no formaban palabras reconocibles pero que transmitían una sensación de angustia absoluta. Eventualmente, todo cesó. El silencio volvió. Roberto esperó en su escondite, sudando frío, sin atreverse a moverse. Solo cuando empezó a clarear y los primeros rayos del amanecer se filtraron por las rendijas de la puerta del almacén, se atrevió a salir. La tienda estaba exactamente como la había dejado. No había signos de entrada forzada. Los productos estaban en su lugar. Pero cuando revisó las cámaras, las grabaciones de esa noche habían sido borradas completamente, como si nada hubiera pasado. Cuando don Fermín llegó esa mañana, encontró a Roberto pálido, tembloroso, sentado en el suelo con la espalda contra la pared. El viejo despachador no hizo preguntas, solo le preparó un café y le dijo que entendía si quería renunciar. Pero Roberto, ya sea por terquedad, por necesidad económica o por un deseo masoquista de entender qué estaba sucediendo, decidió quedarse una noche más. La tercera noche fue la definitiva. Roberto llegó a su turno con una determinación que sorprendió incluso a don Fermín. Había investigado un poco sobre el lugar. Había hablado con algunos viejos del pueblo cercano. Lo que descubrió fue perturbador. Antes de que se construyera la gasolinera, ese terreno había sido el lugar de un accidente masivo. Hacía aproximadamente 25 años, un autobús que transportaba trabajadores migrantes había chocado contra un camión cisterna en ese mismo punto. La explosión fue devastadora. Murieron 32 personas. Sus cuerpos quedaron tan carbonizados que muchos nunca fueron identificados. Fueron enterrados en una fosa común en el cementerio del pueblo. Armado con este conocimiento, Roberto decidió enfrentar lo que sea que habitara ese lugar. Llegó su turno con velas, incienso y una imagen religiosa que su madre le había dado. No sabía exactamente qué hacer, pero sentía que tenía que intentar algo. Colocó la imagen en el mostrador, encendió las velas formando un círculo y esperó. Las primeras horas transcurrieron normalmente. Algunos clientes llegaron y se fueron. Roberto despachó gasolina, cobró productos, mantuvo su rutina. Pero conforme se acercaba la medianoche, la atmósfera comenzó a cambiar. El aire se sentía pesado, denso. Cada respiración requería un esfuerzo consciente. Y entonces, exactamente a las 12, todas las luces se apagaron de golpe. No fue un parpadeo, fue un corte absoluto. Las luces de la carretera, las de la gasolinera, incluso la luz de emergencia que debía activarse automáticamente. Todo negro. Roberto encendió su linterna, pero la batería, que había cargado completamente, estaba muerta. Buscó a tientas su celular, también muerto. Las únicas fuentes de luz eran las velas que había encendido y su tenue resplandor apenas iluminaba medio metro alrededor. En esa penumbra casi total, Roberto escuchó la puerta de la tienda abrirse. No fue un sonido violento, fue suave, casi cortés, como si alguien entrara a hacer una compra normal. No se atrevía a mirar. Mantenía la vista fija en las velas frente a él, pero podía sentir presencias, múltiples, moviéndose por la tienda. Escuchaba pasos arrastrándose, respiraciones, murmullos. Era como si una multitud silenciosa hubiera entrado y estuviera explorando el lugar. Roberto cerró los ojos con fuerza y comenzó a rezar. No era particularmente religioso, pero en ese momento las oraciones de su infancia brotaron de sus labios sin pensarlo. Sintió una mano sobre su hombro, fría, pesada. Otra mano tocó su otro hombro, y otra en su espalda, y otra. Pronto sintió múltiples manos sobre él. No lo lastimaban, no ejercían presión. Simplemente estaban ahí, tocándolo,
como si quisieran confirmar que él era real. Roberto continuó rezando con los ojos cerrados, lágrimas corriendo por sus mejillas. Entonces escuchó una voz, diferente a los murmullos anteriores. Era clara, cercana. Hablaba español. «Ayúdanos», decía. «Por favor, ayúdanos. Nadie recuerda. Nadie viene. Estamos olvidados». Roberto abrió los ojos. Frente a él, apenas visible en la luz de las velas, había un rostro. No era monstruoso, era humano, pero estaba deformado por el dolor, por el sufrimiento, por años de estar atrapado en un limbo entre la vida y la muerte. «¿Qué quieren?», logró articular Roberto. La respuesta vino en forma de imágenes que inundaron su mente. Vio el accidente, vio los cuerpos, vio cómo fueron enterrados sin ceremonias adecuadas. Vio cómo sus familias los buscaron durante años sin encontrar respuestas. Vio el olvido. Comprendió. Estas almas no estaban ahí por maldad. Estaban ahí porque nadie recordaba que habían existido. Nadie honraba su memoria. Estaban desesperados por ser reconocidos, por ser recordados. «Los ayudaré», susurró Roberto. «Lo prometo, haré que los recuerden». En el momento en que pronunció esas palabras, las luces volvieron. El súbito resplandor lo cegó momentáneamente. Cuando sus ojos se ajustaron, estaba solo. Las manos habían desaparecido. Las presencias se habían ido. La tienda estaba vacía, pero Roberto sabía lo que tenía que hacer. A la mañana siguiente renunció a su trabajo en la gasolinera, pero no huyó. Se quedó en el pueblo y comenzó a investigar. Habló con familiares de las víctimas del accidente. Recopiló nombres, historias, fotografías. Organizó con la comunidad una ceremonia conmemorativa. Consiguieron que se colocara una placa en el lugar del accidente con los nombres de todos los fallecidos. Cada año, en el aniversario del accidente, el pueblo realiza una vigilia. Desde entonces, según cuentan los despachadores que trabajan en esa gasolinera, las noches son tranquilas, todavía extrañas ocasionalmente, pero ya no aterradoras. A veces las luces parpadean suavemente. A veces se escuchan pasos que no dejan huellas, pero ya no hay figuras amenazantes, ya no hay terror. Es como si esas almas finalmente hubieran encontrado paz al ser recordadas. Roberto ahora trabaja en otra gasolinera, en otra ciudad, pero cada aniversario regresa al pueblo para la vigilia. Dice que a veces, en las noches más silenciosas de su turno actual, siente una presencia familiar, no amenazante, casi protectora, como si aquellas almas a las que ayudó ahora lo cuidaran a él. Pero la historia no termina completamente ahí, porque 3 meses después de que Roberto dejara ese trabajo, llegó un nuevo despachador al turno nocturno, un joven llamado Miguel que, como Roberto antes que él, necesitaba el dinero y no creía en historias de fantasmas. Don Fermín le advirtió que las noches podían ser raras. Miguel se rió. Su primera noche fue tranquila, la segunda también. Miguel comenzó a pensar que Don Fermín estaba senil y que todas esas historias eran invenciones para asustar a los nuevos. Pero en su tercera noche, exactamente a las 3:33 de la madrugada, una camioneta se detuvo frente a la bomba número 3. Miguel la vio en las cámaras. Esperó a que bajara el conductor. Nadie bajó. La puerta del conductor se abrió lentamente. El motor se apagó y dentro del vehículo, en el asiento trasero, había algo envuelto en una manta vieja y manchada. Miguel salió de la tienda para investigar. Se acercó a la camioneta con cautela. Miró por la ventanilla del conductor. El asiento estaba vacío, pero el olor que emanaba del interior era nauseabundo. Rodeó el vehículo hasta la puerta trasera. La abrió con cuidado. Y lo que vio en ese asiento trasero, lo que estaba envuelto en aquella manta manchada, hizo que gritara con una intensidad que despertó a personas a kilómetros de distancia. Cuando la policía llegó media hora después, encontraron a Miguel en estado de shock, incapaz de hablar coherentemente. La camioneta estaba vacía. No había ninguna manta. No había nada en el asiento trasero. Pero Miguel nunca volvió a esa gasolinera. De hecho, nunca volvió a trabajar en ninguna gasolinera. Hasta el día de hoy se niega a hablar sobre lo que vio esa noche. Don Fermín continúa trabajando en el turno diurno.
Ha visto llegar y marcharse a más de 20 despachadores nocturnos en los últimos años. Algunos duran una noche, otros una semana. Los más valientes o necesitados aguantan algunos meses. Pero todos, eventualmente, se van. Todos tienen esa misma mirada cuando renuncian, esa expresión de quien ha visto algo que su mente no puede procesar completamente. La gasolinera sigue operativa. Los dueños siguen buscando empleados para el turno de noche. El pago es bueno, muy bueno, demasiado bueno para un trabajo tan sencillo, y siempre hay alguien dispuesto a intentarlo. Alguien que piensa que las historias son exageraciones. Alguien que confía en que los fantasmas no existen. Alguien que necesita el dinero lo suficiente como para ignorar las advertencias. Si alguna vez viajas por las carreteras de Jalisco en la madrugada y necesitas gasolina, ten cuidado. Lee los rostros de los despachadores. Si trabajan de noche y tienen esa mirada vidriosa, esa tensión en los hombros, ese nerviosismo apenas contenido, sabrás que no es su primera noche extraña. Y si te toca ser atendido exactamente a las 3:33 de la madrugada, si las luces comienzan a parpadear, si escuchas golpes que no tienen origen visible, si ves una figura al borde de tu visión que desaparece cuando la miras directamente, no te asustes demasiado. Solo recuerda que no todos los que están en ese lugar pertenecen al mundo de los vivos, y que algunos simplemente quieren ser recordados, quieren que alguien sepa que existieron, que tuvieron vidas, que tuvieron familias, que fueron olvidados injustamente. La próxima vez que pases frente a un memorial en la carretera, uno de esos con flores marchitas y fotografías descoloridas, tómate un segundo para leerlo, para recordar ese nombre, para reconocer esa vida que se perdió, porque nadie quiere ser olvidado, ni en la vida, ni en la muerte. Y a veces, solo a veces, el no ser recordado es lo que mantiene a un alma atrapada entre dos mundos, buscando desesperadamente a alguien que confirme que su existencia tuvo significado. Roberto lo aprendió, Miguel lo aprendió de la peor manera, y cada despachador que ha trabajado esa gasolinera en el turno nocturno eventualmente lo aprende también. La pregunta es, si te tocara trabajar ahí, si necesitaras ese dinero, si te tocara enfrentarte a lo inexplicable en las horas más oscuras de la noche, ¿qué harías tú? ¿Huirías? ¿O intentarías entender? ¿O te quedarías paralizado como Miguel, incapaz de procesar lo que tus ojos están viendo? Porque lo más terrorífico de estas historias no es lo sobrenatural, es darse cuenta de que hay cosas en este mundo, y quizás más allá de él, que nuestra mente racional simplemente no puede comprender. Que hay experiencias que rompen todo lo que creíamos saber sobre la realidad, y que una vez que cruzas ese umbral, una vez que ves lo que no debería ser visto, nunca vuelves a ser la misma persona. Las luces de esa gasolinera seguirán parpadeando. Los golpes seguirán sonando en las ventanas. Las figuras seguirán apareciendo al borde de la visión. Y cada nueva persona que acepte trabajar el turno nocturno se enfrentará a la misma decisión que Roberto: ayudar, huir o quedarse paralizado por el miedo. Porque en ese lugar, en ese punto específico de la carretera, el velo entre nuestro mundo y el otro es tan delgado que a veces, solo a veces, se rasga por completo. Y lo que espera del otro lado no siempre es pacífico, no siempre es comprensible, pero siempre, siempre dejará una marca en quien lo experimente, una marca que ningún tiempo podrá borrar completamente.